Lo que ves hoy frente a mí no es un perro callejero. Tiene un hogar, tiene dueños, personas que se preocupan por él. Y aún así, durante mucho tiempo, algo empezó a ir mal lentamente. Este es un Lagotto romagnolo, una raza hermosa conocida por su pelaje rizado y su carácter amable. Cuando se cuida correctamente, su pelo forma rizos suaves y naturales que le dan un aspecto único. Pero ese mismo pelaje también necesita cuidados constantes, porque cuando el pelo rizado se descuida durante demasiado tiempo, no solo crece, cambia, se aprieta, empieza a enredarse consigo mismo, y con el tiempo, esos rizos se convierten en algo mucho más pesado, algo que puede cubrir por completo el cuerpo de un perro. Eso es exactamente lo que ocurrió aquí. Este perro fue comprado cuando era un cachorro. Al principio todo era normal. Como la mayoría de los cachorros, era juguetón, curioso y lleno de energía. Su pelaje era suave y esponjoso, fácil de cepillar, fácil de cuidar. Pero los Lagotto romagnolo crecen rápido, y su pelo crece aún más rápido. Las semanas se convierten en meses, los meses se convierten en años, y sin un mantenimiento regular, el pelaje empieza a formar nudos. Al principio los enredos son pequeños, casi invisibles. Se esconden detrás de las orejas, debajo de las patas, alrededor del collar, lugares que muchos dueños no notan al principio. Pero el pelo rizado tiene memoria. Cuando dos mechones se enredan durante demasiado tiempo, ya no se separan fácilmente, se bloquean. Luego más pelo se enrolla alrededor, y pronto, un pequeño nudo se convierte en una masa compacta. Pasa otra semana, otro mes. Más rizos se aprietan entre sí. El aire ya no puede circular por el pelaje. La piel deja de respirar correctamente. La humedad queda atrapada. La suciedad permanece dentro. Y poco a poco el pelaje empieza a cambiar completamente su estructura. En lugar de rizos individuales, el pelo empieza a formar grandes placas compactas. Lo que debería ser suave se vuelve denso. Lo que debería moverse libremente se vuelve rígido. Llega un momento en que cepillar ya no es suficiente, porque ya no estás cepillando pelo, estás intentando separar algo que ya se ha fusionado. Y finalmente el pelaje se convierte en lo que los peluqueros caninos llaman una armadura de nudos. Eso es exactamente lo que este perro tenía cuando llegó hoy. Cuando entró por primera vez al salón, era difícil incluso reconocer la forma de su cuerpo. Su pelaje era grueso y pesado, cubriendo todo su cuerpo. Los rizos que caracterizan a esta raza habían desaparecido. En su lugar había capas densas de pelo completamente enredado. Desde lejos, alguien que no conoce el grooming podría pensar simplemente, solo está muy peludo. Pero cuando miras más de cerca, la realidad aparece. El pelo alrededor de sus patas se había endurecido formando bandas gruesas. Cada paso que daba tiraba de su piel. Alrededor de sus patas, los nudos eran tan compactos que se habían convertido en bloques sólidos entre los dedos. Caminar así se vuelve difícil, incómodo, a veces incluso doloroso. Alrededor de su cuello, el pelo era tan denso que limitaba el movimiento natural de su cabeza. Y en su cara, los rizos habían cubierto parte de sus ojos. Para un perro, la visión ya es diferente a la nuestra, pero cuando el pelo bloquea lo poco que pueden ver, el mundo se vuelve aún más confuso. Imagina despertarte cada día con algo tirando constantemente de tu piel, algo pesado presionando tu cuerpo, algo que no puedes quitar, y no tienes idea de por qué. Simplemente aprendes a vivir con ello. Eso es lo que muchos perros hacen. Se adaptan, cambian su forma de moverse, se vuelven más lentos, más cuidadosos, dejan de correr como antes, dejan de saltar tan alto y finalmente dejan de intentarlo. Cuando este Lagotto romagnolo subió por primera vez a la mesa de grooming hoy, no se resistió. No entró en pánico, no ladró. Simplemente se quedó allí, tranquilo, paciente, casi como si entendiera que algo estaba a punto de cambiar. Sus dueños habían escuchado hablar del trabajo que hacemos aquí. Habían visto transformaciones de perros en condiciones similares y decidieron pedir ayuda. A veces la vida se vuelve ocupada. A veces las personas subestiman cuánto mantenimiento necesita un pelaje como este. Y a veces los problemas crecen tan lentamente que nadie se da cuenta de lo graves que se han vuelto.
hasta que el perro llega a este punto. Ese fue el momento en que lo trajeron aquí, no para un simple corte de pelo, sino para algo mucho más importante: alivio. Porque el grooming de hoy no se trata solo de apariencia, se trata de liberar a un perro de un pelaje que poco a poco había tomado control de su cuerpo. Antes de empezar, coloqué suavemente mi mano sobre su espalda. Incluso a través de las capas gruesas, de pelo enredado, podía sentir el calor de su cuerpo. Pero no podía distinguir dónde terminaba el pelo y dónde comenzaba la piel. Ese es siempre el primer signo de enredos severos. El pelaje ya no se comporta como pelo, se comporta como una armadura que atrapa el calor, la humedad y al propio perro dentro de ella. Cuando el grooming llega a este punto, cepillar ya no es una opción. Intentar desenredar algo así causaría demasiado dolor. Cada nudo tira directamente de la piel, cada movimiento lo aprieta más. La única solución humana es retirar todo el pelaje enredado. Eso significa afeitar debajo de los nudos, lentamente, con cuidado, con paciencia. Porque cuando el pelo está tan apretado, la piel debajo suele quedar atrapada dentro de los nudos. Un solo movimiento incorrecto podría causar una herida. Por eso todo debe hacerse despacio, con precisión, con total concentración. Tomé la máquina de cortar pelo y coloqué una cuchilla. Número 10. Esta cuchilla suele ser la más segura en situaciones como esta. Permite deslizarse entre la piel y el pelaje enredado sin cortar demasiado cerca. La máquina comenzó a vibrar suavemente. Para muchos perros, ese sonido puede ser intimidante, pero este lagoto romagnolo no se movió. Simplemente se quedó allí, confiando, esperando. El primer pase de la máquina siempre es el más difícil, porque nunca sabes cuán apretados están realmente los nudos hasta que la cuchilla entra en ellos. Presioné suavemente la cuchilla bajo la superficie del pelaje y comencé a avanzar. Durante un momento, nada se movió. Luego la cuchilla encontró un pequeño espacio, y el primer gran nudo comenzó a separarse lentamente de su cuerpo. Una sección pesada se aflojó y cayó sobre la mesa. El sonido que hizo al caer fue sorprendentemente sólido, no suave como el pelo, denso, compacto, como si fuera un pedazo de tela gruesa. Y eso era solo el comienzo. El verdadero trabajo apenas empezaba. Cuando el primer gran pedazo de pelo enredado cayó sobre la mesa, la realidad de la situación se hizo aún más evidente. Lo que desde afuera parecía simplemente un pelaje rizado muy largo, en realidad era una capa gruesa de nudos compactos. Años de descuido habían transformado los hermosos rizos de este lagoto romagnolo en algo completamente diferente, algo pesado, algo rígido, algo que había estado tirando de su piel cada día. A medida que la máquina seguía avanzando lentamente por su espalda, grandes secciones de pelo comenzaron a separarse de su cuerpo. Cada pieza que caía tenía peso. No era ligera, no era suave, era densa, casi como si fuera fieltro. Algunos nudos eran tan compactos que mantenían exactamente la misma forma incluso después de ser retirados. Al mirarlos en la mesa, era difícil imaginar cómo este perro había podido cargar todo eso sobre su cuerpo durante tanto tiempo. Y aún así, lo había hecho durante años. Algo que siempre me sorprende en situaciones como esta es la paciencia que muestran muchos perros durante el proceso. Este lagoto romagnolo permanecía completamente tranquilo. No luchaba, no intentaba escapar, simplemente se quedaba allí, observando. A veces miraba alrededor del salón, a veces me miraba directamente a mí, como si entendiera que cada minuto sobre esa mesa lo acercaba un poco más al alivio. Poco a poco, la verdadera forma de su cuerpo empezó a aparecer. Debajo de todo ese pelo enredado, había un perro mucho más pequeño de lo que parecía. Esto es algo que muchas personas no saben. Los perros con nudos severos casi siempre parecen mucho más grandes de lo que realmente son. Pero cuando el pelaje finalmente desaparece, se revela su tamaño real, su estructura, su postura y muchas veces su alivio. Cuando la máquina empezó a trabajar en los costados de su cuerpo, algo sutil comenzó a cambiar. Su postura empezó a relajarse. Al principio su cuerpo estaba rígido, no por miedo, sino por costumbre. Los perros que viven durante mucho tiempo con nudos apretados cambian su forma de moverse. Aprenden a evitar movimientos que tiren demasiado de la piel,
aprenden a caminar de otra manera. Incluso quedarse quietos se convierte en una posición aprendida. Pero a medida que más pelo desaparecía, su cuerpo empezó a soltarse. Cada sección removida parecía devolverle un poco de libertad, un poco de comodidad. El siguiente desafío fueron sus patas. El pelo alrededor de sus patas se había convertido en cilindros compactos de nudos. Este tipo de enredos puede ser especialmente incómodo porque limita el movimiento cada vez que el perro camina. Imagina tener bandas apretadas alrededor de tus piernas todo el día. Cada vez que flexionas una rodilla, la presión aumenta. Eso es lo que estos nudos pueden provocar. Trabajar en las patas requiere aún más cuidado. La piel en estas zonas es más fina, más sensible. Y cuando los nudos crecen alrededor de las articulaciones, la piel muchas veces queda atrapada dentro del enredo. Por eso cada movimiento de la máquina debía ser lento, controlado, preciso. La cuchilla se deslizó suavemente debajo del primer cilindro de pelo cerca de su pata delantera. Durante un momento, el nudo resistió. Luego, la máquina avanzó lentamente. Y finalmente, todo el bloque de pelo se soltó de una sola vez. Cayó sobre la mesa como una cuerda gruesa de rizos compactos. En ese mismo instante, el perro movió ligeramente su pata. Fue un movimiento pequeño, pero muy significativo. Por primera vez en mucho tiempo, su pierna podía moverse sin esa presión constante. Momentos así son silenciosos, pero muy poderosos, porque es el instante exacto en el que desaparece una incomodidad que el perro llevaba demasiado tiempo soportando. Uno por uno, los nudos alrededor de sus patas fueron desapareciendo. Cada pieza revelaba más piel. Algunas zonas mostraban una ligera irritación causada por la tensión constante. Nada grave, pero suficiente para demostrar cuánto tiempo ese pelaje había estado tirando de su cuerpo. Luego llegaron las patas. Este es uno de los lugares más delicados en casos de enredos extremos. Entre los dedos, el pelo se había convertido en bloques compactos. Estos bloques pueden atrapar tierra, humedad e incluso pequeños objetos del suelo. Caminar sobre ellos es extremadamente incómodo. Es casi como caminar todo el tiempo sobre pequeñas piedras. La máquina tuvo que moverse lentamente entre cada dedo, levantando cuidadosamente los nudos para liberar las almohadillas. A medida que el pelo desaparecía, las almohadillas de sus patas volvieron a verse, limpias, suaves, libres de todo el peso que las había estado cubriendo. Y luego llegó una de las partes más importantes, su cara. Para muchos perros, la cara es la zona más sensible durante el grooming, pero también es el lugar donde la transformación se vuelve más visible. Los rizos alrededor de sus ojos habían crecido tanto que bloqueaban parte de su visión. No eran tan compactos como los del cuerpo, pero sí lo suficiente para dificultar que viera claramente. Las tijeras comenzaron a trabajar suavemente alrededor de sus ojos y casi de inmediato algo cambió. La luz volvió a llegar a su mirada. Sus ojos se abrieron un poco más. Su expresión cambió. Se volvió más curiosa, más despierta. Parpadeó varias veces, como si estuviera redescubriendo el espacio a su alrededor. Y por primera vez, desde que había llegado, comenzó a mirar el salón con verdadera atención. Ese momento siempre es uno de los más emocionales en este tipo de transformaciones, porque es el instante en que finalmente conoces al verdadero perro que estaba escondido debajo de todo ese pelaje. No el perro cubierto de nudos, no el perro incómodo, sino el perro que siempre estuvo allí, tranquilo, gentil, hermoso. A medida que el trabajo continuaba, la pila de pelo en el suelo seguía creciendo. Pedazos y pedazos de ese pelaje compacto que durante años había cubierto su cuerpo. Lo que antes formaba una capa pesada sobre él, ahora estaba esparcido alrededor de la mesa. Un recordatorio físico de todo lo que había estado cargando. Después de varias horas de trabajo cuidadoso, la parte más difícil del grooming finalmente estaba llegando a su fin. El lagoto romagnolo que estaba sobre la mesa ahora parecía completamente diferente, más ligero, más cómodo. Pero aún quedaba un paso muy importante, el baño. Porque después de eliminar meses o incluso años de nudos, la piel necesita algo más. Necesita limpieza, necesita suavidad, necesita respirar. Y ese momento estaba a punto de comenzar.
Después de horas de trabajo cuidadoso, la parte más difícil de la transformación finalmente había terminado. La pesada armadura de nudos que había cubierto a lagoto romagnolo durante tanto tiempo ya no estaba. Alrededor de la mesa de grooming había montones de pelo compacto, grandes piezas de rizos endurecidos que ahora estaban en el suelo. Algunas eran tan densas que incluso después de ser retiradas seguían manteniendo su forma. Al mirarlas ahora, era difícil creer que todo ese peso había estado sobre el cuerpo de un solo perro, pero apenas unas horas antes, así era. Y aún así, el perro que estaba ahora sobre la mesa parecía completamente diferente, no solo por su apariencia, sino por la forma en que sostenía su cuerpo. Su postura era más ligera, sus movimientos parecían más relajados, la tensión constante que antes rodeaba su cuerpo estaba desapareciendo poco a poco. Pero aún faltaba un paso muy importante, el baño. Porque cuando los nudos cubren a un perro durante meses o incluso años, la piel que está debajo rara vez tiene la oportunidad de respirar. El polvo, la grasa natural de la piel, pequeñas partículas del ambiente. Todo queda atrapado dentro del pelaje. Por eso el baño no es solo para limpiar el pelo, es para ayudar a que la piel se recupere. El agua tibia comenzó a caer lentamente sobre su cuerpo. El lagoto permaneció tranquilo dentro de la bañera. Para muchos perros el baño puede ser un momento estresante, pero para perros que han vivido durante tanto tiempo bajo una capa pesada de nudos, el primer baño después del grooming suele sentirse diferente. El agua tibia finalmente tocaba su piel, por primera vez en mucho tiempo, y parecía que él también lo sentía. Su cuerpo se relajó, sus músculos se soltaron, y permaneció quieto mientras el agua eliminaba todo lo que había estado atrapado bajo su pelaje durante tanto tiempo. Un champú suave comenzó a masajearse cuidadosamente en su pelo. Nada fuerte, nada irritante, solo lo suficiente para limpiar y calmar la piel. La espuma empezó a llevarse los últimos restos de suciedad. Poco a poco el agua que corría por la bañera se volvió clara. Después del enjuague vino el acondicionador, algo especialmente importante para razas de pelo rizado como el lagoto romagnolo. El acondicionador ayuda a hidratar tanto el pelo como la piel, y también devuelve suavidad al pelaje. Mientras el acondicionador se distribuía entre los rizos, la transformación se hacía aún más visible. El pelaje que antes estaba rígido y compacto, ahora comenzaba a verse suave. Los rizos naturales del lagoto volvían a aparecer. Donde antes había nudos duros, ahora había un pelaje limpio y ligero. Cuando el baño terminó, el perro fue envuelto suavemente en una toalla caliente. Muchos perros se sacuden después del baño, y este lagoto no fue la excepción. Sacudió todo su cuerpo con energía. Pequeñas gotas de agua volaron por el aire, y por un momento parecía que estaba disfrutando la sensación. Luego llegó el momento del secado. El secador de alta velocidad es una herramienta esencial en el grooming. No solo elimina el exceso de agua, también ayuda a separar los rizos para que el pelaje pueda tomar su forma natural. Al principio el sonido del secador llamó su atención, pero no mostró miedo. El aire pasó entre su pelaje levantando los rizos. Poco a poco comenzó a aparecer la verdadera silueta del perro. Ahora que los nudos habían desaparecido, su estructura natural podía verse claramente. Sus patas, su pecho, la línea elegante de su espalda, y la expresión tan característica de esta raza. Lo que antes parecía una masa indefinida de pelo, ahora era nuevamente un lagoto romagnolo. Cuando el pelaje estuvo completamente seco, llegó la última etapa del grooming, el acabado final. Este es el momento en que el equilibrio del corte se perfecciona. El lagoto romagnolo no debe tener un corte demasiado estructurado. Su belleza está en su aspecto natural, rústico, con rizos suaves y vivos. Por eso, en lugar de líneas duras, el objetivo es crear una silueta equilibrada y natural. Las tijeras comenzaron a trabajar suavemente, pequeños ajustes en las patas, un ligero arreglo en la cola, y la cara fue moldeada con cuidado para que sus ojos quedaran abiertos y expresivos. Cada pequeño corte acercaba la transformación a su final. Finalmente llegó el momento. El lagoto romagnolo bajó de la mesa de grooming. Por un instante se quedó quieto, como si necesitara acostumbrarse a la nueva sensación de su cuerpo. Luego dio unos pasos, y algo increíble ocurrió.
comenzó a moverse de una manera completamente diferente. Sus pasos eran más ligeros, más libres, más naturales. Sin el peso de los nudos tirando de su piel, su cuerpo podía moverse como siempre debió hacerlo. Caminó por la habitación con curiosidad, mirando alrededor con ojos brillantes. El perro que había llegado escondido, bajo años de pelo enredado, ahora estaba completamente visible, limpio, cómodo, libre. A veces las personas piensan que las transformaciones de grooming solo tienen que ver con la apariencia, pero momentos como este demuestran que es mucho más que eso. Se trata de devolverle a un perro su comodidad, su libertad de movimiento, su bienestar. Este Lagotto Romagnolo no necesitaba lujo, no necesitaba nada extraordinario, solo necesitaba que alguien lo ayudara a quitar algo que él mismo no podía quitar. Y hoy, después de cargar ese peso durante tanto tiempo, finalmente lo consiguió. Ahora, con sus rizos suaves y naturales nuevamente visibles, se veía exactamente como un Lagotto Romagnolo debería verse. Curioso, gentil, lleno de vida. Pero lo más importante de todo, cómodo. Porque a veces la mayor transformación no es cómo se ve un perro, sino cómo finalmente se siente.